en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y yo digo así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren te maldeciré. Serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. Mira a su hermano y dígale estas cosas: una promesa, un proceso, un propósito, un fin. Dígaselo nueve: una promesa, un proceso, un propósito y un fin. Desde que Dios le da, puede sentarse. Desde que Dios le da la promesa o le da una palabra a Abraham, o voy a ponerlo antes de entrar en la Biblia, vamos a hablar de nosotros. Cuando nosotros estamos en el mundo y estamos en una actividad y somos inconversos y estamos en una actividad cristiana, siempre Dios nos da una palabra, lo que va a hacer contigo, lo que quiere hacer contigo, el motivo por el cual Él necesita que tú estés en este camino. Él te da una palabra, te sella, te marca, y desde que Dios te marca, que tú empiezas a caminar en esa palabra, que aceptas al Señor, tú sientes como que el mundo se te viene encima, las cosas se complican. Tú dices: pero me convertí y es pensando que voy a buscar algo nuevo o algo diferente, que el tormento se va a acabar. Y no, es que inmediatamente Dios te da la palabra, Dios promete algo contigo, Él cambia la situación en tu vida, cambia desde que Dios te da la palabra. Por eso usted se imagina o usted cree que Abraham no tuvo problema con su familia cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Usted cree que Abraham no tuvo que entregar? ¿Y qué tú vas a buscar ahí si tú no sabes para dónde vas? Fue Dios que me habló, pero ¿para dónde tú vas? Dios no trabaja así, porque estamos acostumbrados a que Dios trabaje de la misma manera que trabajó con el pasado. Estamos acostumbrados a que Dios trabaje conmigo de la misma forma que trabajó con el pastor. Dios es variante, Dios es diferente. Dios trabaja con cada quien de forma diferente. Y Abraham lo sacó del confort porque Abraham era rico, su familia tenía dinero, pero era idólatra, no había conocido a Dios. Dios lo sacó de una familia de idolatría para convertirlo y hacerlo patriarca de hoy en día, de una nación grande y poderosa. Pero esa palabra provoca muchas cosas en nosotros. Cuando Dios le habla al pastor, Dios le habla y dice: mírame, necesito que lo oculto lo des en la calle. Van a haber personas que van a decir: pastor, pero todos los días en la calle, pero ¿por qué? Está lloviendo, está haciendo esto. No, el pastor tiene que hacerle caso a la palabra que Dios le dio, no a lo que la esposa le diga, ni a lo que los miembros digan. Y no necesariamente la esposa es que sea menos espiritual. Lo que pasa es que Dios tiene que probar tu fidelidad, a ver si tú estás por encima, aleluya, poniendo la palabra de Él por encima, o la de tu esposa por encima de lo que Él te dijo. Por eso hay muchas situaciones en muchas casas, porque la esposa dice: no, pero es que Dios a mí no me ha hablado. Pero Dios le habló al esposo. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Vete, que yo te voy a mostrar. Es una promesa que Dios le hace a Abraham. Pero ¿dónde salió el problema? Abraham obedeció, pero salió con un problema. Salió con Lot, donde Dios no le había mandado que saliera con Lot. Eso es como que yo viva con el pastor y el pastor, Dios le diga: vete para Barahona, que allá que te quiero. La gente aquí va a decir: pero pastor, no va a dejar solo, pastor, esto. El primero que quizás que se vaya a levantar soy yo. Pastor, ¿usted está seguro que fue Dios que le habló? Pero si el pastor le hace caso a Anderson, porque a veces Dios lo usa un poquito de veces, entonces el pastor está siendo desobediente. ¿Por qué Dios levanta gente de cerca para ver si es verdad que tú estás confiando en la voz de Dios? Dios tiene que probar la fidelidad que tú tienes en base a la palabra que Él te dio. Si Abraham escucha a sus padres de que no se vaya, que él estaba mejor en esa situación, hoy en día
día no se habla de Abraham. La situación es que cuando Dios te da una palabra, tienes que caminar en base a esa palabra. Y cuando tú caminas en base a esa palabra, llega el proceso en tu vida. Es donde se levanta la situación, es donde se levanta el problema, para ver si es verdad que tú estás confiado en la palabra que Dios te dio. El proceso tiene que levantarse. ¿Por qué? Porque Dios te prueba a ver si es verdad que tú estás creyendo a la voz de Él o estás buscando una excusa para poder devolverte. Y hay gente que busca una excusa cuando llega el proceso y dice: no fue Dios que me habló. Si Dios te habló, lo que pasa es que usted fue cobarde y no siguió avanzando a donde Dios te había predestinado. ¿Usted cree que Abraham la tenía fácil? No, Abraham tenía en contra a su familia, diciendo: pero ven acá, mi hijo, ¿para dónde te vas tú? No sabes para dónde vas. Papi, no importa, no sé para dónde vaya, pero fue Dios que me habló. Y si Dios me habló, algo me va a mostrar en el camino. Por eso Dios fue, aleluya, por eso Dios con Abraham tuvo promesa, porque Abraham le creyó a Dios todo el tiempo desde que salió de su casa. Una promesa, un proceso, un propósito, un fin. ¿Por qué Dios trató con Abraham ese nivel tan grande que no hay nadie con ese nivel tan grande como Dios trató con Abraham? Usted sabe lo que usted deja donde usted está cómodo, varón. Salir de la comodidad para irte a aventurar en la calle si usted no sabe para dónde va. Es como que Dios te diga: párate en el Parque Enriquillo y toma la primera guagua que tú veas y móntate ahí. Señor, pero móntate en ese vehículo. Y cuando yo te diga quédate, quédate. Señor, pero si usted habla eso con una gente normal y le dice: pastora, el Señor me dijo que me pusiera en el Parque Enriquillo y la primera guagua que yo vea que arranque. La pastora me dice: ¿tú estás seguro? Pero no lo vaya a poner mal. No significa que la pastora no sea espiritual. Lo que pasa es que la boca de la pastora Dios la está usando para ver si tú estás poniendo en duda lo que Dios te dijo o estás queriendo avanzar y tienes fe para avanzar. Dios te pone gente con duda para ver si tú estás creyendo a lo que Él te habló o quieres buscar una respuesta para devolverte de una gente que está al lado tuyo visible. Y no significa que sea menos espiritual. Lo que pasa es que lo que Dios te habló, usted solamente tiene que hacerlo, no compartirlo. Esa es la diferencia. Cuando Dios te da la palabra, tú no tienes que compartir la palabra, tú tienes que hacerlo. Y la gente va a ver la evidencia cuando tú te camines en base a la palabra que ya Dios te dio. Pero cuando tú quieres poner en evidencia primero sin caminar, entonces vas a quedar mal. Dios te da la palabra no para que tú la pongas en evidencia con tu propia fuerza, sino para que tú avances y mediante tu avance la palabra se cumpla y la gente vea que fue verdaderamente Dios que te habló. Por eso es una promesa, un proceso, un propósito y un fin. Abraham sale de su tierra y de su parentela, pero no se va vacío. Dice que se llevó todo lo suyo, o sea que se fue cómodo. Inmediatamente empieza a caminar. Hay un problema porque camina con una persona que Dios no le llamó. El pastor Arnel, el pastor Ricky son 4, ellos son 4 cada uno. El pastor no puede arrancar con 5 porque además son 4 en la familia. Y por eso hay gente que se encharca porque quieren salir con 5 donde además son 4 en la familia. Esa barca está diseñada para 4 personas, no para 5. Por eso Abraham cuando salió con Lot tuvo problemas porque Dios no le hablaba. Dios le habló antes de andar con Lot. Después que suelta Lot, vuelve Dios y le habla. ¿Pero por qué? Porque hay personas en nuestra vida que aunque estén haciendo una buena obra, están estorbando el plan y el propósito de Dios. Y no significa que son del enemigo, no. Lo que pasa es que Dios no te mandó a andar con esa persona y por eso te está tardando la promesa. Cuando Dios permitió que hubiera problemas entre los pastores de Abraham y de Lot, entonces Dios le habló a Abraham y le declaró la tierra a donde él tenía que ir. ¿Por qué?
Porque cuando hay algo en el medio que estorba que Dios descienda, Dios no te va a hablar y se va a alargar el proceso. Por eso hay gente que no entiende que cuando Dios te da la palabra es para que tú avances y dejes de estar buscando compañía. Porque la gente hoy en día quiere compañía para sentirse seguro de que verdaderamente fue Dios que le habló. Cuando Dios te da la palabra, actúa en base a la palabra que Dios te dio. Verás los resultados. La gente va a murmurar como quiera. La gente va a hablar y va a poner en duda lo que Dios te dijo. Porque Dios no es un hombre natural. Lo de Dios es para gente loca. Es para gente sin sentido. Para gente que le crea a Dios que va a hacer algo donde no hay. Si tú le dices a la gente que Dios va a poner luz a donde no hay ni siquiera transforma, primeros que dudan somos nosotros los cristianos. Pero ¿cómo así, varón? ¿Y cómo ese bombillo va a prender si no hay un cable conectado? El Dios que yo le sirvo no necesita cable. Gloria a Dios. Un proceso. Primero llega la palabra. ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido a nosotros desde que llegamos aquí? ¿Cuántas cosas Dios no te ha prometido desde que llegamos aquí? Ahora, ¿estás caminando en base a esa promesa? ¿O caminaste y empezó el proceso y te devolviste porque el proceso te enseñó a ti que no fue Dios que te habló? El proceso es lo que te garantiza que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. El levantamiento es lo que garantiza que lo que viene de parte de Dios. ¿Y cómo determino cuando es un proceso de parte de Dios y cuando no es un proceso de parte de Dios? El proceso de parte de Dios te bendice. Aleluya. No permite que te falte nada. Aunque tú no tengas dinero para pagar, pero siempre se paga a tiempo. Aunque tú no veas la despensa llena, nunca tu casa te dará, aleluya, perderá la comida. Porque cuando el proceso viene de parte de Dios, aunque la despensa esté vacía, hay para comer. Aunque no haya para pagar la casa, aparece el día menos pensado para pagar lo que hay que pagar. Ese es el proceso que Dios manda. Pero cuando el proceso no viene de Dios, hermano, usted tiene que buscar prestado para pagar. Y se lía, y se lía, y se lía. Y dice, pero ¿qué es lo que pasa? No fue Dios que me habló. No, revísate porque estás haciendo algo mal. No escuchaste verdaderamente la voz de Dios. Hiciste lo que tú querías hacer. Y hoy en día eso pasa. Que nosotros escuchamos la voz de Dios nada más para lo que nos conviene. Pero cuando lo que Dios te da o lo que Dios te habla a tu carne no le agrada, dice que no fue Dios que te habló y estás buscando confirmación. Solamente buscamos confirmación para cuando es algo que nos va a corregir. Pero cuando es algo que nos va a bendecir, no buscamos confirmación. Y hoy en día eso se ve mucho. Yo me gozo cuando Dios me dice te guardo una jipeta. Pero cuando Dios me dice arregla tu camino, dice no, eso no fue Dios que habló. ¿Qué es lo que pasa? Que estás acostumbrado a la carne y olvidaste el espíritu. Por eso no estás viendo lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuando tú entiendes que cuando Dios te da la palabra viene el levantamiento, viene el proceso. Pero ese proceso es para llevarte a un fin. Ese proceso es un propósito para marcar el fin que Dios tiene para tu vida. Porque el proceso es lo que va a determinar el diseño que Dios quiere en tu vida. ¿No entendieron? Este púlpito era una madera simple. Pero el diseñador empezó a talar y a buscar el diseño perfecto para poder estar hoy en día como se ve. Así somos nosotros. Somos de barro y Dios empieza el diseño en nuestra vida. Cuando te da la palabra. Cuando Dios te da la palabra, tú eres un barro insignificante. Pero cuando caminas en base a la palabra, estás, aleluya, buscando el diseño que Dios quiere para tu vida. Y estás buscando la voluntad de Dios para ti. Por eso hay gente que no entiende que el proceso es lo que te va a diseñar para poder alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Si Dios no te diseña ni te procesa, no podrás obtener la victoria. No podrás obtener lo que tanto Dios te ha hablado. Pero ¿por qué Dios me ha prometido y no me ha cumplido? Que Dios no miente, no. Lo que pasa es que yo le dije a una sierva, la gente, nosotros dañamos el propósito de Dios. ¿Cómo así, varón? Entonces Dios miente. No, Dios no miente. Pero si usted no camina en base a donde Dios quiere que usted camine, usted va a dañar el propósito. Sencillo. Si Dios me dice que me va a entregar una esposa y yo me adelanto, daño el propósito. La otra se casa con otro y yo me quedo encharcado.
¿Por qué? Porque nos adelantamos al propósito. Israel, Dios no lo tenía predeterminado, los que salieron de Egipto, para que murieran en el desierto. Dios levantó a Saúl, pero no pensando que iba a levantar un David. Lo que pasa es que Dios tuvo que levantar a David porque el Saúl se puso desobediente. Cuando usted se vuelve desobediente, Dios tiene que buscar un sustituto que le obedezca verdaderamente a él. Dios no te levanta a ti. Dios no levantó al pastor Arnel aquí buscando un sustituto. No, el pastor Arnel se queda aquí hasta que Dios quiera. Pero si el pastor daña el diseño, Dios lo cambia. Y ese es el propósito de Dios. Si yo soy el que estoy predestinado para llevar una palabra y yo cambio el diseño y yo me envuelvo en otra cosa, Dios busca otro que lleve la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, aleluya, que Él se complace en sus diseños. Pero si el diseño quiere hacer lo que quiere, entonces Él busca otro y lo diseña otro mejor. Por eso es que Él dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Por eso Dios le habla a Ezequiel, le dice: habla la palabra que yo te doy. ¿Por qué? Porque si tú no hablas, entonces la sangre va a correr por ti. Nosotros tenemos un propósito aquí, es hacer la voluntad de Dios. Cuando usted quiere vivir a su manera, no va a conseguir nada, no va a ver el propósito, no va a ver la promesa que Dios tiene para tu vida. Y eso fue lo que Abraham vio. Dijo: tengo que obedecer a Dios. No lo conozco, pero he escuchado de él, porque la familia de Abraham era una familia idólatra. Abraham no conocía a Dios hasta ese día. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, te prometieron muchas cosas. No, que Dios te va a usar, que Dios tú vas a ser evangelista, que tú vas a hacer esto. Esa palabra empieza a funcionar cuando usted acepta a Cristo. Ahí viene el levantamiento. Ahí vienen las ofertas del mundo para que usted se descarríe. Ahí vienen las ofertas en el trabajo para que usted suelte, aleluya, el evangelio. Y vienen las ofertas y levantamiento. ¿Y qué es lo que pasa? El proceso para por tú haber caminado en base a esa palabra que Dios te dio. El proceso por tú avanzar en la palabra que Dios te dio. El proceso, ese proceso tiene un propósito. Ese propósito tiene un fin, y es tú buscar y galardonar lo que Dios prometió para tu vida. Abraham quizás no parió multitudes, pero Dios le dio la promesa a través de Jacob, a través de Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham, porque Abraham fue verdaderamente fiel. La segunda vez que Dios le habla a Abraham es cuando le va a dar su hijo. Después que Dios le da su hijo, le dice: vete ahora, entrégamelo en sacrificio. ¿Cuántos aquí están dispuestos a entregar su hijo a Dios? Que tanto tú le llamaste a Dios por ese hijo y Dios te diga: entrégamelo ahora, y tú le digas: no, Señor, pero ¿cómo así? Entrégale tu hijo a Dios y olvídate de lo otro, que el mismo Dios que te bendijo, ese mismo Dios lo resucita, ese mismo Dios lo levanta, porque Dios es fiel. Cree a Dios, verás el resultado. Una promesa, el proceso, el propósito, fin. Amado, cuando Dios te levanta a ti para hacer algo, Dios no está pensando en sustituirte, aunque Él conozca el futuro. Porque Dios no mira el futuro para no convencerse de que tú le vas a fallar. Él está mirando, aunque Él ve el futuro, Él está consciente de que tú puedes ser diferente. Él está consciente de que tú puedes mejorar. Él está consciente de que aunque haya oferta para que caiga, tú no vas a caer. Él está consciente de que sabe que hay ofertas que te van a quitar y dejar que tú te apartes de Dios. Pero Él dice: yo confío en Él. Yo sé que Él va a poder decir que no. Yo sé que Él va a poder rechazar esa oferta. Y por eso Dios te tiene todavía de pie. Mientras tú sigas diciendo que no a lo que no a Dios no le agrada, vas a ver el galardón y los resultados, y vas a ver la promesa. Aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya ganado, aunque no haya alimento, yo sigo yéndole a Dios. Tenemos otro ejemplo. Génesis 50. Ustedes conocen la historia de José. Dios empieza a hablarle a José en los sueños. Usted conoce lo que pasó por José hablar los sueños que Dios le reveló. Dios no le mandó nunca a José a revelar lo que ya le había revelado a él. Pero José, siendo niño, empezó a hablarle a sus padres, a sus hermanos, el sueño que Dios le había dado. Por eso hay cosas que usted no tiene que hablar, para que no haya levantamiento. Tu vida y lo que Dios te manda hacer no es para que a la gente crea en ti.
es para que tú creas en la voz de Dios y en la palabra que Dios habló contigo. Porque cuando José empezó a hablar, empezó el levantamiento en su casa. Desde que usted empieza a hablar las locuras que Dios le revela a usted, la gente que no es loco igual que usted no va a entender lo que usted está haciendo, ni lo que Dios quiere hacer con usted. Van a empezar que usted es altanero, que usted se cree más santo que otro, que tú te crees mejor que otro. Eso fue lo que pensaron los hermanos de José. ¿Y quién eres tú para gobernar sobre nosotros? ¿Cómo va a ser que tú vas a gobernar sobre nosotros? Pero el propósito de Dios era que José alimentara su casa, era que José sustituyera a Jacob, aleluya, para alimentar a su casa. La promesa cayó por José. La promesa cae a donde Dios quiere. Eso no depende de uno. Aunque tú quieras ser bonito y Dios quiera caer en gracia con los líderes o con un hermano, José empieza a hablarle lo que Dios le reveló a sus hermanos. Mira que yo vi esto y esto. Vamos a leerlo para entrar en contexto. Génesis 50, 24. Aleluya. Dame ver. Génesis 25. Sí. Me adelanté. Dios es bueno. Dios es bueno. Dice: y oró Isaac. Me adelanté, discúlpeme, es que tengo demasiadas cosas aquí. Pero cuando José empieza a soñarse, le confiesa a sus hermanos: mira, vi esto. Sus hermanos lo miran con desprecio. ¿Cómo vas a decir tú que las estrellas, todas, la luna, se van a postrar ante ti? Entonces cuando su padre escucha esto, dice: ¿cómo va a ser que tus hermanos, porque Jacob entendió, el sol y la luna, que son tus padres y yo, tu mamá y yo, nos vamos a postrar delante de ti? Jacob y sus hermanos lo estaban viendo de una forma carnal y una forma despectiva. Una forma de que José quería gobernar sobre ellos, o que José quería pasarles por encima a sus padres. No, lo que pasa es que el propósito de Dios era que Jacob sustentara a su familia. Le correspondía a Jacob, pero Dios cogió a José, el más pequeño en ese momento, antes de Benjamín nacer. Y cuando él manda a José a buscar a sus hermanos a ver qué están, cuando ellos lo ven de lejos, dice: ahí viene el soñador. Es que la palabra que Dios te da tiene obligatoriamente que traer levantamiento. Cuando Dios te escoge, cuando me imagino yo que Dios escogió al pastor Ricky para pastorear, o el pastor Arnel, no fue fácil esos inicios. Siempre va a haber gente que va a decir: él no está capacitado para eso. Siempre va a haber gente que va a decir: él no está preparado para eso. Siempre va a haber gente que va a decir: él no está preparado ni capacitado, todavía está muy chiquito, todavía está muy joven, no tiene Biblia, no conoce nada. Así es que a Dios le gusta. Porque mientras nosotros naturalmente queremos que la gente esté preparada para poder estar en un cargo, Dios te dice: yo no necesito que esté preparado, solamente que me cree y que me obedezca, que yo lo preparo en el camino. Pero nosotros humanamente, natural, eso es algo que nos sale humanamente, queremos que la persona esté capacitada o preparada para poder estar en el encargo. La exigencia para estar en un cargo ministerial es simplemente que tenga el Espíritu Santo y que sea obediente. Y ya. Por eso cuando los discípulos iban a sustituir a Judas e Iscariote, dijeron: busquen hombres que estén llenos del Espíritu Santo, hombres piadosos, y vamos a echar suerte a ver a quién elige el Espíritu Santo. El requisito primordial para estar en un cargo o un ministerio en la iglesia: que sea obediente y que tenga el Espíritu Santo. Más nada. Porque el obediente se va a someter a sus líderes. El obediente va a hacer lo que Dios quiere que haga. Pero cuando tú te crees sabio, empiezas tú a decir: no, porque yo pienso que es mejor así. No, cuando la iglesia empieza en sentimiento y en pensar por ello, entonces la obra se cae. Pero cuando la iglesia dice: ok, se ve bonito así, pero vamos a preguntarle a Dios a ver qué Dios dice. Vamos a preguntarle a Dios a ver qué Dios quiere. Se ve bonito.
A mí me gusta, pero hay que preguntarle a Dios. Porque si esta obra es de Dios, hay que preguntarle a Él qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Todos los líderes aquí tienen que hacer pueden hacer lo que sea. La última palabra la tiene el pastor. Sencillo. Es el que está ahí. Usted puede tener una iniciativa, la última palabra la tiene el pastor. Esa es la cabeza, simplemente. Volviendo al mensaje. Cuando tú hablas las locuras que Dios te revela a ti que va a hacer contigo, la gente te va a tener por loco. La gente va a empezar a dudar que Dios te está hablando, porque Dios no es un Dios natural. Las cosas de Dios son sobrenaturales. Nosotros estamos acostumbrados a que usted ponga la llave, prenda el carro y prendió porque tiene gasolina. Pero si usted no tiene gasolina, usted le da a prender, la gente, él va a prender, va a decir que usted está loco. Aleluya. Como pasó allá, mis hermanos, que ustedes saben que no tengo que hablar de eso. ¿Por qué? Porque cuando tú pones lo natural en lo espiritual, nunca van a ligar. Es como el agua y el aceite. Para tú poder ver locura, tienes que estar loco mentalmente y creerle a Dios de que lo natural él no es nada, pero lo espiritual es algo de lo que no se ve, que puede ser suceder, que es más creíble que lo mismo natural. Porque lo espiritual es primero, no lo natural. Lo espiritual es más fuerte que lo natural. Porque lo que se hace en lo espiritual se manifiesta en lo natural. Porque lo que usted ata en los cielos será desatado en la tierra. El que busque en el secreto será recompensado en público. Todo es buscando en el secreto para en público. Todo es espiritual y luego natural. No es natural y luego espiritual. No, es espiritual primero y luego natural. José, por la inexperiencia de ser joven, no entendía lo que Dios quería hacer con él. No entendía el propósito de Dios. Y muchas veces nos pasa a nosotros que Dios nos da una revelación de que va a hacer con nosotros. Y nosotros empezamos a comentar, empezamos a hablar, si usted no sabe, quédese tranquilo. Porque lo que Dios quiere hacer contigo, Él te lo revela, pero no es para que tú lo sigas contando. Espera el tiempo. A veces adelantamos el tiempo. A veces llegan procesos a destiempo por nosotros hablar de más. A veces, por eso Abraham no tuvo tanto problema para irse, porque Abraham cayó y avanzó. El error de Abraham fue llevarse a Lot, porque Lot, como Dios andaba con Abraham, Lot fue bendecido grandemente igual que Abraham. Y esa bendición tan grande provocó problemas entre ellos para poder Dios dividirlo. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Dios te da la palabra va a venir el proceso. Y cuando llega el proceso es un propósito. El proceso es adelantándote, encaminándote al propósito. El propósito te va a perfeccionar para llegar al fin o al cometido que Dios tiene para tu vida. Ese es el camino, la palabra. Luego de la palabra viene el proceso. Luego del proceso viene el propósito. Porque Dios te posiciona en diferentes lugares. Cuando tú estás en la palabra, estás caminando en base a una palabra. Cuando llega el proceso, te detienes en base a la lucha que hay, que va a haber siempre cuando el enemigo quiere estar en el medio para que tú no sigas avanzando en la palabra que Dios te dio. Cuando usted vence ese obstáculo, entonces llega el propósito por el cual usted luchó en ese desierto para llegar hoy en día a donde Dios lo tiene. Pero el fin llega. ¿Cuándo llega el fin? Como dijo Pablo: he peleado la buena batalla de la fe y he alcanzado la corona de justicia. El fin se acaba cuando usted es el galardón y lo consigue y obtiene la salvación eterna. Y usted está seguro de que luchó y no se corrompió. Servir, pastor, una gente 20 años en proceso. Es que eso no me cuadra. Cuando yo leo la palabra y leo la historia de los jueces, veo que Dios entregaba a su pueblo cada vez que le desobedecían. Mientras estaban obedientes, Dios los mantenía en bendición. No había guerra, no había problema. Pero cuando desobedecían, ahí entregaba a Dios a su enemigo. Una gente en proceso tanto tiempo es porque está siendo desobediente. Lamentablemente, amado, el proceso tiene un fin. El propósito también. Usted no puede estar todo el tiempo en guerra y en batalla. Tiene que revisarse. Porque si usted lee la palabra
Si usted lee la palabra en los Jueces, cada vez que Dios se apartaba era porque desobedecían, hacían lo que no tenían que hacer. Dios lo entregaba a su enemigo. Cuando recapacitaban, entonces Dios le entregaba a un juez y lo libraba. Duraban 20 años bien, volvían de nuevo al hacer lo malo y volvía a Dios a entregarlo. Si usted ve los reyes, es la misma historia, empezando desde Saúl. Dios le da a Saúl, le dice: voy a afirmar tu reino si tú guardas mis mandamientos y mis estatutos. Voy a afirmar tu reino. No es que Saúl iba a ser eterno, no. Era que Saúl, generación en generación, iban a ser reyes, porque Dios le iba a dar hijos para que fueran y estuvieran en el trono. Pero Saúl desobedeció. Dios lo quitó y lo desechó. Porque Dios dice: he tenido, aleluya, me ha pesado poner a Saúl por rey porque me ha desobedecido. Ahora es mi enemigo. El que desobedece a Dios se vuelve enemigo de Dios. Aunque usted lo sienta duro, pero es la palabra que lo dice. Entonces Dios manda a David, a Samuel, a ungir a David. Pero Samuel tiene miedo de que Saúl se dé cuenta, porque de Saúl no lo mate. Pero fíjese algo. Samuel 18, primera de Samuel 18:6. Pastor, cuando Samuel unge a David, todo está bien hasta ahí. Todo está bien. Saúl manda a buscar a David. ¿Cuándo viene el problema, pastora? Aquí viene el problema. Primera de Samuel 18:6 dice: aconteció que cuando David volvió de matar a Filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dijeron 10,000 y a mí miles. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buen ojo a David. ¿Dónde empezó el problema? Dios unge a David. No hay problemas. David está peleando con osos y leones por allá. Dios empieza el problema cuando la evidencia de la palabra que Dios le dio a David se manifestó en público. Desde que David mató a Goliat y la palabra que Dios le dio a David se manifestó, ahí empezó el levantamiento, ahí empezó el proceso de David. Porque desde ese momento David empezó a correr. Desde ese momento David no tenía paz. Y usted dirá: pero fue Dios que lo ungió. Sí, pero la evidencia de lo que Dios hizo contigo y va a hacer contigo va a traer celo en el que está contigo al lado, a quien Dios ha desechado. Va a traer celo. Por eso Saúl dijo, empezó a caerle mal David. Pero una gente que viene de alabarlo, una gente que viene contento junto con él, pero desde escuchó la murmuración del pueblo y dijo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahí empezó el celo y desde ese momento empezó Saúl a sentirse mal por David. Desde que Dios muestra la evidencia que está contigo, hasta ahí llegaste tranquilo. Desde que hay evidencia de que tú tienes la unción y el poder de Dios, hasta ahí llegaste tranquilo. Porque la gente que no es espiritual, la gente por la cual ya se han desechado, van a sentir que tienen celo de ti y que tú quieres ser por encima de ellos. Pero David nunca quiso suplantar a Saúl. Lo que pasa es que ya había una palabra. David no fue para lucirse. David fue porque el Espíritu Santo lo instó a ir. David no quiso matar al filisteo para llevarse gloria. David lo hizo porque tenía celo del pueblo. David lo hizo porque el que lo estaba enfrentando era un hombre incircunciso. El que tiene el poder de Dios, cuando ve algo malo, dice: hay que pelear aquí, hay que echar pleito, sin importar el galardón que haya. El que tiene la unción no está mirando que va a ser mejor que otro, no, está mirando que el pueblo está sufriendo y hay que acabar hasta ahí. David dijo: pero este tormento, ¿por quién es este incircunciso? ¿Por qué es lo que pasa en esta casa? ¿Y qué es lo que pasa en este? Porque no hay nadie que tenga valentía. No hay. Dijo: ¿qué le van a dar que venciera al gigante? Lo van a poner así. Pues yo voy. Pero tú nunca has peleado. Yo voy. Cuando su hermano lo ve
Elías dice: ¿qué tú buscas aquí? Yo conozco que tú eres soberbio. ¿Qué tú buscas aquí? ¿Pero y qué tengo yo contigo, mi hijo? Vos tú y yo somos hermanos, pero ¿por qué tú me hablas así? Yo vine a traerte un chin de comida que papi te mandó y tú me tratas así. Te solté. Se tapó los oídos y siguió. Voy pan del rey. Rey, yo lo voy a ver, yo voy a pelear con él, pero mi hijo, pero tú, José Ángel, pero tú vas a pelear con ese gigante. Mi hijo. Pero ya Saúl no tenía a Dios. Por ende no podía ver lo que portaba David. Por eso hay gente que te va a menospreciar porque no tiene visión y no sabe lo que tú portas de parte de Dios. Por eso la gente te va a tener en poco porque no sabe lo que hay detrás de ti. A David lo quise embistir con la armadura. Dijo: no, espérate. 1, 2. Suéltame, yo no puedo con esto. Porque lo que David tenía era una armadura espiritual. Lo que David tenía era tan poderoso que ni él mismo podía contenerse. Aunque él carnalmente quizá quería decir: no puedo pelear porque el gigante. No. Es que el Espíritu Santo no le dio chance de visualizar el gigante. El Espíritu Santo no le dio chance de ver qué grande era el hombre que estaba al frente de él. Lo que él vio fue alguien insignificante. Alguien que aunque tenía espada y jabalina, no tenía poder. Alguien, no, pero usted no está aquí todavía. Es que lo que hay, el que tiene la unción, no ve el gigante. Lo que está viendo que alguien se metió con usted y hay problemas. Porque la victoria es suya. El que confía en Jehová, aleluya. No. El que confía en Jehová será como el monte de Sión. Amado, las peleas que yo he tenido en estos últimos días acercándose la fecha para yo irme, no es fácil. No es fácil. Lo último que vi, habían 20 personas con armas de fuego tirándome tiro y no podían herirme. Y yo viendo en ese mundo espiritual cómo me querían matar. Y yo tenía la puerta con esta mano y me estaba comiendo algo con la otra. Y ellos disparando y yo comiendo y con la mano agarrada. Como diciendo: despreocupado, porque el que está conmigo es más fuerte que el que viene en contra mía. Cuando usted tiene identidad y sabe que el que está con usted no se pone nervioso, usted no se asusta. Usted dice: cuando tú termines me avisa, porque el que está conmigo, si habla, hay problema. Cuando tú tienes esa creencia de que Dios está contigo, tú no tienes miedo. Tú te paras como David y dice: ¿por quién es este incircunciso que ha venido a desafiar el ejército del Dios viviente? Cuando usted sabe lo que porta, cuando usted sabe dónde está, cuando usted tiene identidad, usted no retrocede, usted no se rinde, usted sigue peleando. Aunque el diablo se levante, usted sigue tocando el arpa. Una palabra, un proceso, propósito, fin. Si a David le dicen que iba a ser perseguido por matar a ese gigante, David no pelea con el gigante. Si Dios le muestra a usted las guerras que le vienen por usted avanzar en base a la palabra que Dios le dio, usted no avanza. Y tenemos gente que no están en el camino porque no aguantan el proceso, porque no aguantan el desierto. Son gente que viven como las ondas del mar, que suben y bajan. Parecen ascensores, están hoy en día en el quinto, mañana están en el sótano, y pero duran más en el sótano que en lo alto. Amado, apese de ese ascensor, créale a Dios, camine en la palabra, aguanta el proceso, crea el propósito y busque el fin, porque algo Dios va a hacer. Amado, y la tengo difícil porque tengo una agenda fuerte para este fin de año. Porque desde que eso es llegando y eso es actividades, teniendo un día de descanso, porque hay que descansar. Son 2 grandes concilios, que entre los dos son 260 iglesias. Y el pastor me dijo: tenemos una actividad donde mínimo yo espero 1000 personas. No es la cantidad de personas, el pleito que se echa. Porque el que va por ahí simplemente para ver a la gente no lleva nada. Pero el que sabe lo que es,
El que busca a Dios en el secreto para que una palabra llegue, no para evidencia de que tú prediques en grandes multitudes. Porque yo sí tengo algo claro. Esto no se trata de la agenda llena. Esto no se trata de muchas actividades. Esto se trata de verdaderamente que tú estés haciendo la voluntad de Dios. No que porque tú andes predicando mucho no significa que estés haciendo la voluntad de Dios. Porque hay muchos que andan predicando pero están sin cobertura y si andan sin autoridad de Dios. Pero andan predicando para que lo vean simplemente. Pero usted me conoce. Y como ellos me conocen, confían en mí. La gloria del Señor. Todo empezó a cambiar desde que la evidencia se manifestó. Mientras David estaba en el secreto no se manifestó nada. No había celo, no había contienda. Apareció un leoncito ahí, lo desbarataba, se lo comía, lo que sea. Apareció un oso, ya nadie veía eso. Pero desde que la evidencia del secreto se manifestó en público, el rey dijo: a este hay que matarlo. A este hay que matarlo. Te digo algo, cuando tú sientas que te quieren matar, estás caminando donde Dios quiere. Cuando tú sientas que no quieren saber de ti, estás caminando donde Dios quiere. Cuando tú sientas que la palabra que tú dices nadie la pone atención, estás caminando donde Dios quiere. Porque la palabra que es de Dios, mucha gente, el que no tiene a Dios no la va a recibir. El que no lo tiene no la va a recibir. Es que tú no puedes hacerle entender a las personas la palabra que Dios te dio. Tú no tienes que hacerle creerme a mí de que lo que Dios te habló fue Dios que te lo habló. No, usted tiene que caminar. Y la evidencia de la palabra que Dios te dio se va a hacer en público. Y yo voy a ver que fue Dios que te habló. Y no fue una emoción. Es simplemente eso. Dios lo ungió a David. Lo mandó como mensajero. David dijo: pero ¿y quién es este? Pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Somos personas que cuando llegamos a un lugar y vemos la gente apática con miedo porque hay un brujito al lado, mi hermano, mire, a donde está una iglesia de Dios, el brujo tiene que mudarse, o se convierte o se muda. A donde está el varón de Dios, el diablo tiene que irse o se muda, o se muere o se va. Porque donde está el poder de Dios, allí tiene que haber libertad. Usted no, usted no puede creer, no, que el brujito, no, que el brujo de qué, el que está contigo es más grande. Gloria a Dios. Pero que yo no entiendo a quién es que le estamos creyendo en estos tiempos. Tú quieres palabra. No avanzas en la palabra. Decidiste avanzar en una. Se levantó el enemigo, te devolviste. ¿Cómo vas a conseguir? Si desde que el enemigo se levantó te devolviste, sigue avanzando. Que el enemigo solo y pluma nada más. El enemigo solamente hace lo que los vientos se mueven. Repréndelo y ya. Adora y ya, y avanza. Adora 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 y avanza. Se levantó, adora y avanza. Se levantó, adora y avanza. Hasta que llegue a la orilla. Porque el maestro viene caminando sobre las aguas. Y cuando él se monta en la barca, si había un diablo en la barca, o se tira o se muere, gloria a Dios. Pero si Jesús está en mi barca, ay Dios mío, si Jesús está en mi barca, el diablo tiene que irse. Y si está cerca por ahí, que se prepare. Amado, si usted se pone a llevarse de los golpes del enemigo, usted va a quedar loco. Porque el trabajo del enemigo es hacerla volver loca. Y que usted nada más vea demonios. Y que nada más vea diablo. Y que nada más vea... No. Dile, lo viste, dile, ay, llegaste al lugar incorrecto. Si, o te va por la buena, o me pongo a guerrear aquí. Dime que, háblame rápido. O te va por la buena, o me pongo a guerrear. Porque si guerreo, dele chance a que se vaya. Siéntese. Siéntese y dígale: ¿qué hacemos? ¿Te va por la buena o empiezo a guerrear? Dime rápido. Tienes 3 segundos y van 2. Ajá, tú había ahora. Sigue gritando. Amado, y métase en esa loquera de unción y empiece a adorar a Dios. Y empiece a adorar a Dios. Y empieza a adorar a Dios. Alma mía, tú le tienes que alabar. Alma mía, tú le tienes que alabar. El trabajo del diablo es hacer que usted coja miedo. Dígale al diablo: te equivocaste, porque el que está conmigo es fuego consumidor. Tú decirle
huye rápido que estoy violenta. Porque yo no le hago caso al enemigo. Yo no le hago caso porque si me pongo a hacerle caso me va a dar presión. Me va a sufrir la presión, me va a poner malo. Y eso es lo que él quiere. Si usted cayó en el juego, usted perdió la batalla. Si dejó que entrar en su mente, perdió la batalla. Ah, que el azúcar subió, que suba la bilirrubina si quiere. Pero el que está conmigo todavía sigue de pie y sana, cambia, liberta. No. Amado, el enemigo me ha dado duro con el pecho, duro. Pero yo me hago el loco. Hago así. Señor, en el nombre de Jesús, que se vuelva loco. Y sigo haciendo lo mío. No, que usted no puede comer esto. ¿Quién dijo eso? Que tú no puedes. Pero ¿dónde lo dice? Mami, en estos días, que no beba eso, que te va a bajar la presión. Que baje, que suba, donde sea. Pero sigo de pie. Porque hay que creerle a Dios. Una cosa es provocarlo y otra cosa es creerlo. Porque cuando usted provoca, cuando usted cree Superman, sea prudente. Pero cuando el enemigo le da una palabra, dígale: mentira, te equivocaste. Ahora te voy a dar una palabra yo a ti. El que tú pensaste que iba a perder, que iba a vencer, te ganó en la cruz del Calvario. Y le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. ¿Dónde está ahora tu aguijón? Así que el único que tiene autoridad para decidir lo que va a pasar conmigo está allá arriba y yo le sirvo a él. Si él no me ha mandado un FADE que me va a despedir, entonces yo sigo trabajando. Si él no me ha mandado carta de cancelación, sigo trabajando. Pero venga acá, sacúdase. Sacúdete. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta esa fe. Todavía sigue vivo, entonces no hay nada. Sigue para adelante. ¿Por qué te quiere detener? No, párate en guerra y sigue para adelante. ¿Por qué te va a detener? Porque el enemigo dijo: no, mentira del diablo. Hay gente que nada más ve diablo. No, mire. O usted es cristiano o es satánico. ¿Cuál de los dos es? Si usted es evangélico, adore a Dios simplemente. Y dele gloria. Por eso los 4 seres vivientes, no los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, cada vez que lo ven dicen: santo. Cada vez que los serafines se le escapa una vista que ellos pueden ver, dicen: santo, santo, santo. Usted fregando ahí, diga: santo, wow, Jehová. ¿Y cómo tú creaste este mundo? ¿En qué tú estabas pensando? Wow, santo. ¿Cómo creaste el sol, Dios mío? ¿Y cómo Dios mío, pero qué es esto? Y diga: santo. Y revítase del poder de Dios. ¡Cúdete! Pero viene el enemigo: ay, que tú tienes esto. Y estás tú fregando melancólico. Ay, que no me bebí la pastilla. Ay, que la pastilla. Ay, que no tengo dinero para la pastilla. Dile a la pastilla que se vaya con todo y su médico y dile gloria a Dios. Inyéctase clitomicina. Sacúdase. Llénese del poder de Dios. Y haga como Eliseo si es necesario. Si hay que morirse enfermo, nos morimos con gloria. Pero me voy con la unción. Y ya casi termino, mis amados. Todo está bien hasta que la evidencia de tu llamado se hace manifiesto. Cuando nadie te conocía, tú estabas todo tranquilo. Desde que el diablo conoció quién tú eres, empezó el levantamiento. Desde que Satanás conoció que hay promesa en ti, hay levantamiento. Desde que la pastora salió embarazada, empezó a soñarse con cosas raras. Dígale al diablo: te equivocaste, porque el que está aquí fue Dios que lo puso. Y no puedes intentar con él, gloria a Dios. Porque intentaste con Moisés, no pudiste. No. Intentaste con Jesús, tampoco pudiste. Dile que el que está aquí, gloria a Dios, no es Moisés, pero ni es Jesús, pero fue Dios que lo puso. Y donde Dios está, aleluya, el diablo no puede hacer nada. Nada más hay que adorar a Dios. Amado, yo soy un hombre loco. Mire lo que a mí me pasó con Elías por ahí. Lo que pasa es que Elías no vino. Lo llamé y le dije de todo. Pero Julia me dijo que fue que amanecieron con la mamá ahí en batalla. Mire, mis amados, te voy a decir esto. Usted no puede perderse la bendición aunque usted amanezca desvelado.
Mire, no falte, aunque a usted le duele la cabeza, no falte. Mire, venga. ¿Por qué la iglesia ha cambiado hoy en día? Lamentablemente, lo voy a decir. Amado, si usted tiene parte aquí en la iglesia, coja a propósito, que eso es lo que se hacía antes. Deje de estar viviendo en, que antes se hacía, hágalo ahora. ¿Usted sabe por qué? Porque cada vez que usted se para aquí hay un hermanito que necesita algo. Si usted le toca el coro de la ofrenda, coja a propósito y dije: Señor, yo quiero adorarte a ti, y que esa adoración llegue a tu trono, y que esa adoración ayude a mi hermanito, me ayude a mí si está pasando por un proceso. Amado, cuando usted falta a la casa de Dios, el problema se multiplica. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí es que usted se recarga. Usted es un vehículo de combustión. Usted es un vehículo de lo moderno ahora, eléctrico. Ya usted era eléctrico antes. Y usted se recarga aquí. Y cada vez que usted falta, no importa si es jueves, mire, cada vez que usted falta a la casa de Dios, pierde energía. Y tiene que esperar a otra semana para poder recargarse. Y cuando viene a ver, usted no llega a la semana y ya el lunes se queda en reserva. Y ya el martes no tiene fuerza. Y ya el miércoles está malo de nuevo. Y el jueves viene usted arrastrándose. Ay, que trabajo mucho. Mire, no falte a la casa de Dios. No falte. Y menos nosotros que vivimos cerca. No falte. Sacúdase y dígale a Dios que le dé el don de fe. Si usted no lo tiene, si usted no tiene don de fe, dígale a Dios que se lo dé, porque eso es necesario. El que tiene don de fe, mi amado, mira, ve las cosas que no son como si fuesen, porque no camina por vista sino por fe. Porque no vivimos por vista sino por fe. Este evangelio no es por vista, es por fe. Usted tiene que ver lo que no se ve visible. Usted tiene que creer lo que no hay. Tiene que confirmar lo que no está viendo. Tiene que dar gloria por lo que viene, no por lo que está. Dele gloria por lo que viene y créale a Dios que algo Dios va a hacer. Sacúdete. Sacúdete, mi hermano, que yo no puedo ver gente tranquilo. Así, apático. Amado, yo tengo que estar prendido. Aunque esté golpeado, pero yo no puedo demostrar que estoy golpeado. Porque el enemigo te ve el semblante y dice: véalo aquí donde lo tengo. Dale ahora. ¡Pah! Y le da. Y usted siente ese cuerpo desbaratado. ¿Y qué es lo que me pasa? Te agarró el enemigo. Te entró a golpe. No muestre lo que tú llevas. Por eso cuando una gente está en ayuno, dice la palabra: ponte el mejor vestido. Cuando tú no tienes nada, mi hermano, ni para comer, ponte la mejor ropa. Saca esa ropa de ese closet, plánchala y ponte la mejor ropa. No venga con la misma ropa que la gente te ve, ay, como los fariseos. Ay, está desbaratado el hermano. No, mamado, manda el traje para la lavandería. Mande ese vestido para la lavandería y póngase ese mejor vestido. Aunque no tenga ni pase nada, pero ponte bonita, que Dios hace algo. Que la gente te vea en victoria, no que te vea en miseria. Que el diablo vea que aunque tú no tengas nada, está en gloria. Pero que se vea de verdad que tú estás en gloria. Porque la gente se tira muerto, no te tira muerto. Que el Dios que tú tienes es un Dios grande y poderoso. Por eso Nehemías se asustó cuando el rey lo vio, que le cambió el semblante. Y dijo: ¿pero qué es lo que te pasa? Dice: Señor, no se enoje mi rey, que estoy turbado. Pero es que esto no era así. ¿Te pasa algo? Dime. Esto y esto y esto. Porque usted no puede presentarse delante del rey con un semblante negativo. Usted no puede venir a la iglesia con un semblante de miseria. Usted no puede venir a la iglesia con un semblante de derrota. Venga con un semblante de victoria, porque su papá está aquí y el papá suyo no ha perdido una batalla. Clámele a él, que él te responderá y te dará la victoria. Deje de venir para que la gente le coja lástima. Póngase en gloria. Dele fuego a otro, que el fuego no se va a apagar. Dele aceite a otro. Ay, pastor, ay, pastor, que me quedé esto, que lo otro. ¿Qué te pasa? Vamos, sacúdete, suéltate, ríete, gózate. Que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Atribulado, cansado, Jehová es tu pastor y nada te faltará.
tiene problemas, tiene guerra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado. ¿O es que usted no está leyendo la Biblia, que usted se le olvida? No tengo nada. ¿Qué es lo que pasa? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Lea. Aquí es que está la victoria. Mire, lea. Lea. Y con esto cierro. Hay una historia de los 3 valientes de David. Uno llamado Eleazar específicamente. La Biblia dice que Eleazar estaba en el campo y una bandada de filisteos querían hacer guerra con Israel. La palabra dice que Israel corrió, pero Eleazar se quedó en el medio. Me imagino yo a Eleazar mirándome, dejado un solo. Sacó su espada y empezó a pelear. Y dice la palabra que la espada de Eleazar quedó incrustada en la mano. Porque tanta gente que había matado, ese hombre, la espada se le incrustó en la mano. Como diciendo, el pueblo corrió, pero yo no voy a retroceder. Yo soy un guerrero. A mí hay que matarme peleando, pero yo no me voy a rendir. La espada se le quedó incrustada en la mano y peleaba solo, gloria a Dios, porque la gloria estaba sobre él. El verdadero guerrero no retrocede. Le dice al diablo, ven contra mí como tú quieras, que mi espada está desenvainada y solamente de aquí me voy muerto, pero no voy en derrota. Amado, ¿usted sabe lo que es que la espada se le queda incrustada en la mano? Se le encarnó la espada, porque él hizo su alma parte de él. Porque esa alma que usted tiene que hacer la parte suya y creerla y pelear con esa alma de parte suya. Y hágase de cuenta que no es una espada, sino que con su mano te está peleando. Eleazar no retrocedió. La espada se le quedó en la mano. Cansado, dice la Biblia. Estaba cansado, pero seguía peleando. Estaba solo, pero seguía peleando. Estaba en agonía, pero seguía peleando. En el suelo, pero seguía peleando. Porque dijo, a mí nadie me va a matar aquí. Aquí yo tengo que terminar con todo. Y la palabra dice que después que él terminó de pelear, el pueblo vino solo a ¿qué? A recoger el botín. Porque hay gente que solamente viene a recoger la ofrenda. Alaba a Dios. Hay gente que solamente viene cuando la casa está en gloria. Hay gente que además viene a la casa cuando la casa está en bendición y está en gloria. Pero cuando hay que echar el pleito, la gente no viene. Cuando hay que pelear, la gente no viene. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. La gente nada más se congrega cuando hay que echar el pleito. Ahí nada más llegan 2 o 3. Amado, mire, tiempo de que usted se recapacite y le diga al diablo, usted no me va a poner a mí en zozobra. Aquí esto se va a acabar y yo voy a pelear con mis hermanos y voy a echar el pleito. Lee esa historia de Eleazar, los 3 valientes de David. El pueblo vino después que ya él cansado allá tirado. El pueblo vino, ay, lo mató. Ay, lo mató a todos. A recoger el botín nada más. Son gente que nada más vienen cuando están bendiciendo a la iglesia. Cuando Dios está prosperando a la iglesia. Ay, yo me voy a congregar aquí. Déjame decirte algo. Que si tú llegaste cuando la iglesia la están bendiciendo, si tú no fuiste procesado, no vas a recibir bendición. El que no peleó no recibe bendición. Por eso cuando los filisteos secuestraron a las mujeres de David y su ejército, hubieron 200 que se quedaron rezagados cuando ellos fueron a caerle atrás. Y otros pelearon y dijeron, no le vamos a dar nada a esos que se quedaron ahí. Pero el rey, como tenía misericordia, dijo, no, hay que repartir las partes igual a toditos. Cuando a David le secuestraron a la esposa y a sus mujeres, que se la llevaron, que David llorando dijo, tráeme el efod para acá, vamos a consultar a Dios. ¿Lo alcanzaré? Sí, vete. Se quedaron más de 200 atrás porque estaban cansados, amados, venían de pelear. Pero en ese pleito no fueron y no le iba a tocar recompensa, pero David dijo, vamos a recompensar. Porque veníamos de pelear y estábamos cansados. Hay guerreros que se cansan, pero hay líderes que son misericordiosos y que saben que aunque su guerrero está cansado, él estaba peleando. Que no lo deja en el suelo, él lo levanta. Que no lo destruye, él lo restaura.
Que si le falta agua le da alimento para que coma y se coja la fuerza. Hay gente que no se deja ayudar, pero hay gente que sí. Todos necesitamos oración. Todos necesitamos pelear y echar fuerza. Así que no se rinda. No se rinda, mi amado. Yo conocí, y ya terminé, una sierva que se metió en la visión conmigo, de que para ayudarme a orar. Se le dañó la computadora, el celular, se le dañó todo en la casa. Me dijo, varón, ¿y con qué usted está peleando? Y yo, bueno, por eso yo no pido oración, porque yo sé con qué estoy peleando. Si usted no está capacitado para pelear y para aguantar lo que viene, quédese tranquilo, ayúdeme ahí, recordándome ahí en sus oraciones de vez en cuando. Pero si usted se quiere meter en el pleito, bienvenido sea. Pero no es fácil. Pero yo le creo a Dios. Cuando a mí se me dañó el carro, pastor, ya terminé, pero termino con esto. Que andaba con Elías para San Pedro. El carro se dañó antes de llegar a San Pedro. Y yo, pero ¿y qué es lo que pasa? De hecho, mi agua, sin agua y sin nada, me di para allá. Llegamos a San Pedro con lucha y prueba. La pastora llamándome, ¿por dónde viene? Yo, pastora, estoy quedado, adelante el culto. Pongo una gente a adorar ahí que yo estoy llegando. Yo voy por fe. Amado, se me rompió el pantalón. El pantalón era blanco, se me rompió de lado y lado, me ensucié. Pero llegué así a predicar. Tiramos la palabra. El Señor me había entregado 3 milagros ahí en ese lugar. Y uno de esos milagros era para la pastora. Yo no sabía, somos amigos. Pero al día antes le habían diagnosticado algo negativo el médico en el estómago. Y cuando yo digo, el Señor me dio permiso para orar por 3 personas, que hay 3 milagros. Una de ellas era la pastora, la otra era una miembro que estaba embarazada. Y yo le digo, antes de orar por ella, digo, ¿qué fue lo que te dijo el médico? Y él me dijo que el niño tiene el cordón por el cuello y que está en amenaza de aborto. Y eso fue lo que el médico dijo. Pero ahora el Señor, cuando tú tengas la otra cita, tú vas a ver la gloria de Dios. Amado, y esos milagros y esas palabras revolteó el diablo por todos lados. Cuando veníamos de San Pedro, se daña el carro de nuevo. Amado, nos frenó un carro negro para atracarnos y bajar los vidrios. Y yo echando agua, y Elías y yo. Elías con un foquito y yo con un baloncito de agua. Y yo lo miro y me dice, varón, ¿es un hotel ahí? Yo, no, varón, eso está en Boca Chica, siga derecho. Y seguí echando agua. El chofer intentó abrir la puerta, pero como que algo se la cerró. Y yo, está lejos, me dijo, soy un poquito, vayan con Dios. Y seguí echando mi agua. En esa autopista a las 2 de la mañana, mis amados. Y íbamos ahí tranquilos, Elías y yo, se me picha la goma de atrás. Y yo, miércoles, qué batalla esta. Qué batalla, no, pichado y quedado. El carro calentado, nada. Mis amados, pero Dios siempre tiene su plan. Apareció una grúa y me dijo, ¿está quedado? Y yo, casi. Se abrilló. Vamos a llevarte. Me subió. Estoy yo llamando al seguro para que me manden una grúa. De San Pedro me trajeron ahí al peaje, sin ni uno. Y yo, por no hacerle sentir mal, por ayudar a Dios, así decirlo, por ayudar a Dios, cometí el error de quedarme ahí en el peaje. Pero el hombre pasaba por la México. El hombre pasaba por la México. ¿Por qué le iba a pasar? Pero yo queriendo ayudar a Dios, dije, no, porque la grúa que yo pedí, una del seguro. Me quedé ahí. Y después el Señor me lo hizo entender. Y yo, pero yo te iba a llevar frente a tu casa. Porque yo no hago una obra media. Cuando yo hago una obra, la hago completa. Cuando Dios hace una obra, la hace completa. Amado, llegamos a las 3:30 de la mañana en victoria y gozoso. Elías, que no se me duerme, mis amados, se me durmió. Me dejó solo, el guerrero. Cuando yo veo a Elías dormir, me dijo, este pleito es grande. Señores, hay que tener paciencia. Se me durmió el hombre, un hombre que no duerme. Pero llegamos sanos y salvos. El milagro sucedió y aquí estamos en victoria. No he llegado al Salvador, mi amado, y hay batalla, y hay victoria. Y no hemos llegado. Hubo una pastora que me dijo para que yo diera día de campaña.
Al final cogió miedo porque se le levantaron los vecinos y dijo que no iba. Ella dijo que no, pero Jehová me consiguió 3 oportunidades más. Así que porque es que cuando uno se cierra, Jehová abre otra. Porque Dios es bueno. Y me dijeron, varón, yo creo que usted va a tener que cambiar ese vuelo. Porque qué. Y yo, bueno, hay que preguntarle a Dios ahora. Porque esto no es a lo loco. Mis amados, una promesa, un proceso, un propósito, un fin. Si usted está en el proceso, usted va para el propósito. No se rinda. No le tenga miedo al diablo. Que diga lo que él quiera. Ahora usted tiene 2 opciones: o escucharlo o cerrar su oído. Un proceso, un propósito, un fin. Una palabra. A su nombre. A su nombre. Amado, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Terminamos un poquito tarde, pero gloria a Dios, empezamos tarde. De aquí nosotros vamos ahora para Bávaro. Tenemos una actividad, una santa cena ya. Así que siga orando por nosotros para que el Señor nos cubra por ahí. Esas autopistas de Bávaro son peligrosas, pero el que anda con nosotros es más violento que cualquiera. Ese anda con un fuego que al que se le para lo quema porque lo quema. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Quién vive? Y a su nombre. Dios le bendiga, mis amados. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor.